Hola. La historia de hoy es sobre dos hermanas y la decisión que cada una tomó. Xóchitl abrió los ojos. Oscuridad, frío, olor a tierra húmeda y a hojas podridas. No comprendió de inmediato dónde estaba. Así le ocurría cada mañana desde hacía 5 años. El cerebro emergía lentamente de un sueño pesado e intranquilo, reconstruyendo la realidad pieza por pieza, la obra en construcción abandonada, la losa de concreto sobre su cabeza, el cartón bajo su espalda, su hogar, si es que se le podía llamar así. Se sentó, sobándose el cuello entumecido. 43 años. Alguna vez lo tuvo todo, un departamento en el centro, un coche, un esposo al que amaba, un trabajo respetado como contadora principal en una gran constructora. Sus colegas le llevaban café por las mañanas. Sus subordinados la miraban con admiración. Su esposo la besaba en la frente antes de irse a trabajar. Y luego, la acusación de desfalco. El juicio. La sentencia. 2 años de libertad condicional. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la vergüenza. Los artículos en los periódicos. Los susurros a sus espaldas. El esposo que empacó sus cosas en silencio, sin mirarla a los ojos. El departamento que tuvo que vender para pagar los daños a la empresa. Y su hermana menor, Tamara, la única persona en la que Xóchitl confiaba ciegamente. Tamara trabajaba en la misma empresa. Tamara llevaba la documentación. Tamara. Xóchitl sacudió la cabeza. No debía pensar en eso. No debía recordarlo. Se estiró para alcanzar una botella de plástico con agua cuando escuchó un sonido. Un llanto suave, lastimero, de niño. Xóchitl se quedó inmóvil. A la construcción a veces llegaban perros callejeros, gatos, ratas. Pero este no era el sonido de un animal. Era un bebé el que lloraba. Se levantó con cuidado, apoyándose en la áspera pared de concreto. La luna se filtraba por los agujeros del techo, arrojando manchas pálidas sobre el piso. El llanto venía de la derecha, de detrás de un montículo de escombros. Xóchitl rodeó la pila de ladrillos rotos y se detuvo. En el suelo había un bulto, una manta blanca, que incluso a la luz de la luna se veía que era cara, de buena lana, con un borde de encaje. El bulto se movía y emitía ese mismo sonido agudo y lastimero. Xóchitl miró a su alrededor. Silencio. Ni pasos. Ni voces. Ni movimiento. Solo el viento que arrastraba hojas secas por el suelo de cemento. Se arrodilló y, con cuidado, desdobló el borde de la manta. Un bebé. Una niña. A juzgar por el gorrito rosa. Un rostro diminuto. Arrugado por el llanto. Los ojos cerrados con fuerza. Los puños apretados. Dios mío, susurró Xóchitl. No sabía qué hacer. Durante los últimos 5 años había evitado a la gente, especialmente a la policía. Su libertad condicional había terminado hacía mucho, pero el miedo persistía. El miedo a que la acusaran de nuevo, a que no le creyeran otra vez. La niña abrió los ojos y miró directamente a Xóchitl. Dejó de llorar. Simplemente la miró, atenta, seria, como si la estuviera estudiando. Y entonces Xóchitl vio la nota. Un pequeño trozo de papel, sujeto con un seguro a la esquina de la manta. Lo desprendió con dedos temblorosos y lo acercó a la luz de la luna. 3 palabras. Solo 3 palabras, escritas con una caligrafía conocida, demasiado conocida. Perdóname, hermana. Le temblaron las manos. El papel se le escapó de los dedos. Dio una vuelta en el aire y cayó sobre el pecho del bebé. Xóchitl levantó la vista lentamente, mirando hacia la oscuridad, como si esperara ver una silueta allí. Tamara. Era la letra de Tamara. Hacía 5 años. Xóchitl había visto a su hermana por última vez en la sala del tribunal. Tamara estaba sentada en el banquillo de los testigos, pálida, con los ojos bajos. Declaraba con una voz queda y entrecortada. Decía que había visto a Xóchitl emitir facturas falsas, que había escuchado sus conversaciones telefónicas, que sospechaba que algo andaba mal pero que había tenido miedo de hablar. Xóchitl la miraba y no podía creer lo que oía. Habían crecido juntas en un pequeño departamento en las afueras. Su madre las había criado sola. Su padre se fue cuando Tamara tenía 3 años. Xóchitl, 7 años mayor, se convirtió para su hermana en niñera, protectora y mejor amiga. Le daba a Tamara sus dulces, sus vestidos, sus libros. Le consiguió un trabajo en su empresa cuando Tamara no encontraba nada después de la universidad. Y ahora, Tamara estaba de pie ante el juez y mentía. Xóchitl intentó cruzar su mirada con la de ella, aunque fuera una vez, por un segundo, pero Tamara miraba a cualquier parte, menos a ella. Después de la sentencia, mientras sacaban a Xóchitl de la sala, alcanzó a gritarle a Tamara.
¿Por qué? La hermana se estremeció. Levantó la vista por un instante, y Xóchitl vio algo extraño en sus ojos. No era triunfo, ni malicia. Era miedo. Un miedo animal, puro. Y luego, un guardia tiró del codo de Xóchitl y el momento pasó. La niña volvió a llorar, devolviendo a Xóchitl al presente. Mecánicamente, tomó el bulto en sus brazos. Lo acunó contra su pecho. La bebé estaba tibia, viva, sorprendentemente ligera. Olía a leche y a limpio. Olores olvidados de una vida normal. SHHH, susurró Xóchitl. Tranquila, pequeña. Su voz sonó ronca. Rara vez hablaba en voz alta en los últimos años. No tenía con quién. La niña se calló, mirándola de nuevo con esa extraña mirada adulta. Xóchitl se sentó en el concreto, apoyando la espalda en la pared. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, sin dejarle aferrarse a ninguno. Tamara. La nota. La bebé. ¿Por qué aquí? ¿Cómo supo su hermana dónde buscarla? Xóchitl había ocultado su paradero con mucho esmero. Después del juicio, intentó empezar de nuevo, rentó un cuarto, consiguió trabajo como empleada de limpieza en un supermercado, pero el pasado la alcanzó. Antiguos colegas que la reconocían en la calle, labios apretados, miradas de reojo. El despido después de que el gerente descubrió quién era. Otro intento, otro despido y otro. El dinero se acabó en 6 meses. Tuvo que dejar el cuarto. Xóchitl se fue a la calle y ya no intentó volver a una vida normal. Cambiaba de lugar para dormir, no le decía a nadie su verdadero nombre, evitaba las cámaras y los lugares concurridos. Y aún así, Tamara la había encontrado. ¿Para qué? Xóchitl miró la nota, que todavía estaba sobre el pecho del bebé. Perdóname, hermana. Entonces, Tamara sabía que era culpable. Lo supo todo este tiempo. Pero, ¿por qué guardó silencio? ¿Por qué no dijo la verdad cuando todavía se podía cambiar algo? ¿Por qué permitió que su hermana lo perdiera todo? Su esposo, su casa, su trabajo, su reputación, a sí misma. ¿Y por qué ahora, 5 años después, traía a una bebé aquí? ¿Su bebé? Xóchitl se dio cuenta de repente de que no sabía nada de la vida de su hermana durante estos años. A propósito, no había buscado información. No había preguntado a conocidos en común. Era demasiado doloroso siquiera pensar en Tamara. Pero ahora tendría que averiguarlo. La niña bostezó, mostrando sus encías sin dientes, y cerró los ojos. 1 minuto después ya dormía plácidamente, con confianza, como si no estuviera en una construcción abandonada en los brazos de una mujer desconocida, sino en una cuna tibia bajo el cuidado de una madre amorosa. Xóchitl se quedó inmóvil, temiendo despertarla. La mañana. Tenía que esperar a la mañana, y luego se le ocurriría algo. Apretó el bulto con más fuerza y cerró los ojos. Y por primera vez en 5 años, no tuvo una pesadilla, solo oscuridad. Una oscuridad vacía y tranquila. El amanecer llegó gris, frío, con olor a lluvia. Xóchitl se despertó porque la niña lloraba de nuevo, pero esta vez de una manera diferente. Exigente, insistente. ¿Tiene hambre?, murmuró Xóchitl. Con cuidado. Colocó el bulto sobre el cartón y comenzó a registrar la manta. Entre los pliegues encontró un biberón con fórmula, todavía tibio, y varios pañales. Entonces, Tamara lo había planeado todo. Sabía que su hermana no podría alimentar a la bebé por sí misma. Xóchitl le dio de comer a la niña, sosteniendo el biberón con torpeza. Qué extraño, nunca le habían gustado los niños, nunca había querido tener los suyos. Con Pablo siempre posponían el tema para más adelante, y luego ya no hubo un más adelante. Pero ahora, al mirar a esta diminuta criatura, que succionaba la fórmula con avidez, Xóchitl sintió algo raro. No era instinto maternal. No estaba segura de tenerlo. Era otra cosa, responsabilidad, tal vez, o rabia, o curiosidad, o todo a la vez. Sacó la nota y releyó las 3 palabras. Tamara quería que la perdonara. Pero pedir perdón y dar una explicación son cosas diferentes. ¿Dónde estaba la explicación? ¿Dónde estaba la verdad? ¿Dónde estaban las respuestas a las preguntas que habían atormentado a Xóchitl durante 5 largos años? Y lo más importante, ¿dónde estaba la propia Tamara? Xóchitl tomó una decisión. Saldría de allí, encontraría a su hermana, descubriría la verdad. Y después decidiría qué hacer con esta niña. Y con su propia vida. La ciudad despertaba lentamente, a regañadientes, como una persona después de una grave enfermedad. Xóchitl caminaba por las calles de la periferia, apretando contra su pecho el bulto con la niña. Elegía callejones sin cámaras, patios de vecindades sin conserjes,
senderos a través de terrenos baldíos. En 5 años de vida en la calle, había aprendido a ser invisible. Esa habilidad ahora le era más útil que nunca. La bebé dormía. La fórmula del biberón se había acabado. Quedaban 2 pañales. En unas 3 horas. La niña volvería a tener hambre. Y entonces empezarían los problemas. Pero primero, Tamara. Xóchitl se detuvo junto a una vieja cabina telefónica. Una de las pocas que todavía funcionaban en la ciudad. Adentro olía a orina y a humedad. Los vidrios estaban rotos. Pero el aparato funcionaba. Marcó el número de la guía telefónica. Información, respondió una voz femenina e indiferente. Necesito una dirección. Xóchitl titubeó. No sabía el apellido de su hermana. Tamara podría haberse casado en estos años. Podría haber cambiado su nombre. Tamara Reyes o si cambió su apellido. Sin datos precisos no puedo ayudarla, cortó la operadora. Vuelva a llamar cuando los tenga. El tono de línea muerta. Xóchitl colgó y apoyó la frente en el metal frío del teléfono. ¡Qué estupidez! Estaba actuando como en una mala película de detectives. Necesitaba otro enfoque. Salió de la cabina y se dirigió hacia el centro de la ciudad. Allí, en la Avenida de los Héroes, todavía estaba el edificio de la constructora donde ella y Tamara habían trabajado. Quizás su hermana seguía allí. Quizás alguien conocía su dirección. El camino le llevó casi 1 hora. La niña se despertó a mitad de camino y empezó a lloriquear, pero Xóchitl la meció, tarareando una canción de cuna medio olvidada de su infancia. Su madre les cantaba esa canción, a ella y a Tamara, sobre un caballito blanco que lleva la luna por el cielo. El edificio de la empresa era el mismo que recordaba, fachada de cristal, letras doradas con el nombre sobre la entrada, un guardia de seguridad detrás del mostrador en el vestíbulo. Solo que las letras ahora eran otras, al parecer. La compañía había cambiado de nombre o de dueño. Xóchitl se detuvo en la acera de enfrente, bajo el toldo de un kiosco de periódicos cerrado. No podía entrar. La reconocerían, llamarían a la policía, le quitarían a la bebé. Pero podía esperar. El tiempo pasaba con una lentitud desesperante. La niña volvió a lloriquear y Xóchitl le dio un chupón, lo único que quedaba en un bolsillo de la manta. Pasaban oficinistas con café en vasos de cartón, mensajeros con mochilas, madres jóvenes con carriolas. Nadie le prestaba atención a la mujer bajo el toldo. En la ciudad sobraban los indigentes. Y entonces la vio. De las puertas de cristal salió una mujer con un abrigo oscuro y el pelo recogido en un moño. Se detuvo en los escalones, sacando su teléfono. Silvia Pérez, la antigua secretaria del director. Ella y Silvia nunca habían sido amigas, pero tampoco enemigas. Después del juicio, Silvia fue la única que le envió a Xóchitl un mensaje, ánimo. Una sola palabra, pero en ese momento significó mucho. Xóchitl cruzó la calle, tratando de moverse con calma, sin llamar la atención. Silvia. La mujer se sobresaltó y se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron como platos. Xóchitl. SHHH. Xóchitl miró a su alrededor. Por favor. Necesito ayuda. Silvia la miraba con horror. Y de repente Xóchitl se vio a sí misma a través de sus ojos. Una chamarra sucia. El pelo enmarañado. El rostro terroso y un bulto con un bebé en los brazos. Por Dios. Xóchitl. ¿Qué pasó? Necesito la dirección de Tamara. Mi hermana. ¿Todavía trabaja aquí? El rostro de Silvia cambió. Algo brilló en sus ojos. Lástima. Miedo o algo más. Xóchitl. ¿No lo sabes? No sé qué. Silvia desvió la mirada. Tamara renunció hace 3 años. Justo después de que, titubeó. ¿Después de qué? Después de que todo se descubrió. Xóchitl sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Se agarró de un pasamanos de metal en la entrada para no caer. ¿Qué se descubrió? Silvia guardó silencio. ¿Qué se descubrió? Silvia. El verdadero culpable, susurró la mujer. El desfalco no fuiste tú. Fue don Gregorio Palacios, el director. Y Tamara lo ayudaba, llevaba una doble contabilidad. Cuando la auditoría se acercó demasiado, él la obligó a culparte a ti. La amenazó. Tenía contactos en la fiscalía, en la policía. Tamara tuvo miedo. Xóchitl permaneció inmóvil, sin sentir el frío, ni el viento, ni el peso del bebé en sus brazos. ¿Cómo lo sabes? Todos se enteraron. 1 año después de tu juicio. A don Gregorio lo arrestaron por otro caso. Fraude a gran escala. Durante los interrogatorios. Salió a la luz lo de antes. Tamara testificó. Contó todo sobre él y sobre ti. ¿Y qué? Revisaron el caso. Te iban a exonerar. ¿No te notificaron?
Xóchitl se rió con una risa extraña y ronca. ¿Notificar? ¿A quién? Llevo 5 años viviendo en la calle. No tengo dirección, ni teléfono, ni nada. Silvia se llevó una mano a la boca. Dios mío, no lo sabía. Todos pensamos que te habías ido, que habías empezado una nueva vida. ¿Una nueva vida?, repitió Xóchitl sin expresión. La niña en el bulto se movió y gimió. Silvia dirigió su mirada hacia ella. ¿De quién es esa bebé? De Tamara. Me la dejó anoche. Con una nota. Xóchitl sacó el papel arrugado y se lo mostró a Silvia. ¿Ves? Perdóname, hermana. Y ya está. Ninguna explicación. Silvia palideció. Xóchitl, ¿de verdad no sabes nada? ¿Sobre qué? Tamara, la voz de Silvia tembló. Tamara se está muriendo. Cáncer. Se lo diagnosticaron hace 1 año. Ella ya sabía que estaba enferma, pero aún así decidió tener al bebé. Los médicos se lo desaconsejaron. El tratamiento era incompatible con el embarazo, pero ella quería a esta niña. Decía que era su oportunidad de hacer algo bueno por una vez. Dio a luz hace 4 meses, y luego la enfermedad se apoderó de ella. Los médicos le daban 6 meses, pero no terminó la frase. El mundo alrededor de Xóchitl se redujo a un pequeño punto. Oía la voz de Silvia desde lejos, como a través de una gruesa capa de agua. Su esposo la abandonó cuando se enteró del diagnóstico. Se fue al extranjero. Los padres de él se negaron a hacerse cargo de la bebé. Dijeron que no querían criar a la hija de una delincuente. Y nuestra madre murió, terminó Xóchitl. Hace 4 años. Sí, a Tamara no le quedaba nadie, excepto tú. Xóchitl miró el bulto en sus brazos. La niña la miraba con sus ojos oscuros y serios. Te estuvo buscando, continuó Silvia. Los últimos meses solo hablaba de eso. Contrató detectives. Preguntó a todos los que te conocían. Decía que tenía que encontrarte antes de que, no terminó la frase. Me encontró, dijo Xóchitl. Me encontró. Y te entregó a su hija. Sí. Se quedaron en silencio. Pasó un grupo de oficinistas, discutiendo en voz alta sobre algún informe. Ninguno de ellos se fijó en las 2 mujeres junto a la entrada. Tengo su dirección, dijo Silvia finalmente. Está en un hospicio, en las afueras de la ciudad. La visité hace 1 mes. Ahora usa el apellido de su esposo, Domínguez. Xóchitl asintió. Escríbela. Silvia sacó una libreta de su bolso. Garabateó la dirección a toda prisa y arrancó la hoja. Xóchitl, lo siento tanto. Si hubieras sabido antes. No habrías hecho nada, la interrumpió Xóchitl, sin enojo. Simplemente constatando un hecho. Nadie habría hecho nada. Así funciona el mundo. Tomó el papel y lo guardó en el bolsillo de su chamarra. Gracias, Silvia. Y se fue, sin mirar atrás. El hospicio estaba en un antiguo edificio que había sido un sanatorio, de 3 pisos, con el estuco desconchado y crujientes suelos de madera. Xóchitl llegó al atardecer, tan cansada que le temblaban las rodillas. En el camino, entró a una tienda de artículos para bebés y robó un paquete de fórmula y pañales. Era la primera vez que robaba algo en su vida, pero no tenía opción. En la entrada, la detuvo una enfermera. ¿A quién busca? A Tamara Domínguez. La enfermera la miró con duda. Luego al bebé. Soy su pariente, su hermana. Algo en el rostro de la enfermera cambió. Asintió. 3er piso. Habitación 18. Solo que, titubeó. ¿Qué? Está muy débil. El doctor dice que es cuestión de días. Quizás horas. Xóchitl pasó junto a ella en silencio hacia las escaleras. El pasillo del 3er piso olía a medicamentos y a algo más. Algo dulzón, pesado, el olor de la muerte cercana. Xóchitl caminó junto a las puertas, leyendo los números, 15, 16, 17, 18. Se detuvo, puso la mano en el picaporte. Le temblaba. 5 años. 5 años de odio, de dolor, de resentimiento. 5 años de preguntas sin respuesta. 5 años de una vida que le habían robado. Y detrás de esa puerta estaba la persona que había hecho todo eso. Su hermana. Su sangre. Xóchitl empujó la puerta y entró. La habitación era pequeña, casi vacía. Una cama de metal junto a la ventana. Un buró con medicamentos. Una silla para las visitas. En el alféizar. Una flor seca en una maceta, a la que nadie había regado en mucho tiempo. Y Tamara. Xóchitl no la reconoció de inmediato. La mujer en la cama pesaría, quizás, 40 kilos. Era piel y huesos cubiertos por un camisón de hospital gris. El cabello, antes espeso y oscuro como el de su madre,
Ahora eran mechones ralos sobre un cráneo amarillento, los ojos hundidos, los pómulos tan afilados que parecían a punto de rasgar la piel. Pero era Tamara. Xóchitl la habría reconocido entre mil. Su hermana yacía con los ojos cerrados. Su respiración era rápida y sibilante. Un suero intravenoso se extendía desde un soporte hasta su brazo. El líquido transparente goteaba rítmicamente, con indiferencia. Xóchitl se quedó en la puerta, incapaz de dar un paso. El odio que había cargado durante 5 años de repente le pareció fuera de lugar, casi vergonzoso. Frente a ella no yacía un enemigo, ni una traidora, sino una persona moribunda, su hermana menor. La niña en el bulto se movió e hizo un ruidito. Tamara abrió los ojos. Durante unos segundos, miró a Xóchitl inmóvil, sin parpadear. Luego, sus labios temblaron. «Viniste». Su voz era apenas audible, como el susurro de hojas secas. «Vine», respondió Xóchitl. Se acercó a la cama. Se sentó en la silla y puso el bulto con la niña sobre sus rodillas. Tamara dirigió su mirada hacia la bebé, y algo cambió en su rostro, como si una luz se encendiera detrás de sus ojos apagados. «China», susurró. «Mi Valentina». Xóchitl guardó silencio. «¿Recibiste la nota?» No fue una pregunta. 3 palabras. Tamara intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida. Dolorosa. Quería escribir más. Unas 50 páginas. Probablemente. Pero luego entendí que ninguna palabra podría explicarlo, ni justificarlo, ni cambiar nada. Entonces, ¿para qué? La voz de Xóchitl sonó más dura de lo que quería. ¿Para qué la nota? ¿Para qué la bebé? ¿Para qué todo esto? Tamara cerró los ojos. Porque me estoy muriendo. Y porque no tengo a nadie más. Y Valentina tragó saliva. Y Xóchitl vio cómo se movía su afilada nuez de Adán bajo la piel delgada. Valentina merece vivir. Merece una familia. Merece amor. Y la única persona que puede darle eso eres tú. Yo. Xóchitl no pudo evitar reír. Vivo en la calle. Tamara. Duermo sobre cartones. Como de la basura. No tengo casa. Ni trabajo. Ni documentos. ¿Qué clase de familia puedo darle a una niña? Estás exonerada. Lo sé. Me enteré hoy. Entonces puedes empezar de nuevo. Recuperar tus documentos. Encontrar un trabajo. Conseguir una casa. Con una bebé en brazos. Tamara abrió los ojos de nuevo. Brillaban por las lágrimas. Perdóname, susurró. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que te destrocé la vida. Pero no te lo pido por mí. Te lo pido por ella. Xóchitl miró a la niña. Tina dormía, chasqueando los labios en sueños. Sus diminutos dedos se apretaban y se abrían, como si atrapara sueños invisibles. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Xóchitl en voz baja. Aquella vez. En el juicio. ¿Por qué mentiste sobre mí? Tamara guardó silencio durante un largo rato. Su respiración se volvió aún más sibilante. Don Gregorio Palacios, dijo finalmente. Tú sabes que él fue el culpable, pero no lo sabes todo. Entonces cuéntamelo. Él. Tamara tragó saliva. Él me chantajeaba no solo con amenazas. Tenía fotos. ¿Qué fotos? De nosotros. La voz de su hermana bajó a un susurro apenas perceptible. Tuvimos un romance durante 2 años. Yo era joven. Tonta. Él me parecía tan importante, exitoso. Seguro de sí mismo. Rico. Y su esposa era la principal inversionista de la compañía. Si ella se enteraba. Xóchitl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Te acostabas con el director, un hombre casado, y lo ayudabas a robar dinero. Sí, Tamara no desvió la mirada. Hacía todo lo que me pedía. Llevaba una doble contabilidad, falsificaba documentos. Para cuando murió mamá, yo ya estaba metida hasta el cuello. Y luego la auditoría se acercó demasiado, y él dijo que necesitaba un chivo expiatorio. Que ese chivo expiatorio serías tú. Y tú aceptaste. Dijo que si me negaba, me entregaría a la policía como cómplice, que mostraría todos los documentos con mi firma, que me meterían a la cárcel por un mínimo de 10 años. Tenía contactos en la fiscalía, en la policía. Le creí. Siempre he sido una cobarde. Xóchitl. Xóchitl recordó a su hermana de niña, una niña flaca con trenzas que se escondía detrás de ella de los bravucones del barrio. Tamara le tenía miedo a todo, a la oscuridad, a los perros, a los ruidos fuertes, a los extraños. Xóchitl la defendía siempre, en todas partes. Querías salvarte a ti misma, dijo Xóchitl lentamente, destruyéndome a mí. Pensé que te darían libertad condicional y te dejarían ir. Pensé que encontrarías otro trabajo.
que empezarías de nuevo. No pensé que Pablo te dejaría. No pensé que te correrían de todas partes. No pensaste que terminaría en la calle. No. Tamara lloró en silencio. Solo las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas, dejando rastros húmedos. Después del juicio, quise contarlo todo, ir a la policía, confesar. Pero Gregorio me tenía con la rienda corta. Decía que si abría la boca, iría a la cárcel con él, que en la cárcel no se vive mucho tiempo. Tuve miedo. Siempre le he tenido miedo a todo, Xochitl. ¿Recuerdas que de niñas me defendías de todos? De los bravucones, de los maestros malos, de los perros del vecino. Y yo me escondía detrás de ti. Recuerdo, dijo Xochitl. Me he escondido toda mi vida. Detrás de ti, de mamá, de Gregorio, de mi esposo. Y cuando ya no tuve detrás de quién esconderme, no terminó la frase. Xochitl miró a su hermana, a esa cáscara seca de la mujer que una vez conoció. El odio se había ido. Solo quedaba un cansancio profundo, absorbente. ¿Qué pasó con Gregorio?, preguntó. Lo sentenciaron a 15 años por fraude y malversación. Su esposa se enteró de lo nuestro y del dinero. Ella misma lo denunció. Resultó que no solo le robaba a la compañía, sino también a ella millones. ¿Y tú? Me interrogaron. Conté todo, la doble contabilidad, tu caso, el chantaje. El fiscal dijo que también podrían procesarme como cómplice, pero tosió, y la tos se convirtió en un ataque largo y doloroso. Xochitl sirvió agua de una jarra del buró y acercó el vaso a los labios de su hermana. Tamara dio unos sorbos y se recostó en la almohada. Gracias, susurró. El fiscal dijo que mi testimonio ayudaría a revisar tu caso, que te exonerarían. Pensé que eso, al menos, arreglaría algo. Me exoneraron, dijo Xochitl, y yo sin saberlo. Durante 4 años no lo supe. Te busqué. Te lo juro. Xochitl, te busqué. Contraté a un detective. Encontró a tu exesposo. Pablo dijo que no tenía idea de dónde estabas. Encontró a tus excolegas. Nadie sabía. Fue como si te hubiera tragado la tierra. Quería que me tragara la tierra. Lo entiendo. Se quedaron en silencio. Afuera oscurecía. El corto día de invierno llegaba a su fin. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Xochitl finalmente. Allí, en la construcción. Tamara sonrió débilmente. El detective no se rindió. Fue a albergues, a refugios, a los lugares donde se reúne la gente sin hogar. Mostraba tu foto. Un anciano te reconoció. Dijo que había visto a una mujer parecida a la de la foto cerca de una construcción abandonada en las afueras. El detective te vigiló durante una semana, se aseguró de que eras tú, ¿y viniste tú misma? De noche. ¿En tu estado? Me ayudaron. Tamara desvió la mirada. Una enfermera del hospicio. Le pagué. Me llevó a mí y a Valentina en un taxi. Puso el bulto a tu lado mientras dormías. Yo miraba desde el coche. ¿Por qué no te acercaste? ¿Por qué no hablaste conmigo? Tuve miedo, susurró Tamara. Miedo de que no me escucharas. De que te dieras la vuelta y te fueras. De que Tina se quedara sola en la calle. ¿Y la nota? La nota era todo lo que podía decir. Lo único que importaba. Xochitl miró las 3 palabras que todavía sostenía en su mano. Perdóname, hermana. Pides perdón, dijo lentamente. Pero el perdón no es un regalo que se puede pedir así como así. No es una moneda que se echa en un sombrero. Me quitaste 5 años de vida, mi esposo, mi casa, mi trabajo, todo lo que era. Lo sé. ¿Y ahora quieres que tome a tu bebé y la críe como si fuera mía? ¿Que me convierta en madre a los 43 años? ¿Después de 5 años en la calle? Sí. Xochitl negó con la cabeza. Es una locura. Probablemente. Valentina se despertó y gimió. Xochitl, instintivamente, comenzó a mecerla y de repente se dio cuenta de que llevaba horas haciéndolo, alimentándola, meciéndola, arrullándola, como si fuera lo más natural del mundo. Tamara las miraba, a su hermana y a su hija, y había algo nuevo en sus ojos. Esperanza. Se parece a ti, dijo Tamara de repente. ¿Qué? Valentina. Se parece a ti de niña. Mamá me enseñaba las fotos. Eras igual de seria, de observadora. Mirabas el mundo como si quisieras entender cada uno de sus secretos. Xochitl miró a la niña. Ojos oscuros. Mejillas redondas. Una barbilla terca. Quizás si había un parecido. O quizás solo quería verlo. Necesito tiempo, dijo. Para pensar. No hay tiempo, respondió Tamara. Yo no lo tengo. Los médicos dicen que unos días. Tal vez menos. Necesito saber que Tina estará a salvo.
que tendrá una familia. ¿Y si me niego? Entonces se la llevarán a un orfanato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como piedras. La noche en el hospicio fue larga. Xóchitl se quedó sentada junto a la cama de su hermana, con Valentina en brazos. Tamara se durmió o perdió el conocimiento. Era difícil saberlo con certeza. Su respiración se volvió aún más entrecortada. A veces se estremecía en sueños y susurraba algo ininteligible. En el pasillo, se oían pasos de vez en cuando. Las enfermeras hacían su ronda nocturna. Una vez, una mujer mayor con bata blanca se asomó, revisó el suero, acomodó la manta de Tamara y salió en silencio. A Xóchitl pareció no verla, o fingió no hacerlo. El reloj de la pared marcaba las 3 de la madrugada cuando Xóchitl finalmente se permitió pensar de verdad. ¿Qué iba a hacer? Opción 1, negarse. Levantarse, poner a Valentina en la cuna junto a su madre y marcharse. Volver a su construcción, a su cama de cartón, a su vida invisible. En unos días, Tamara moriría, se llevarían a la niña a un orfanato y todo terminaría. Xóchitl sería libre, si es que a eso se le podía llamar libertad. Opción 2, aceptar. Asumir la responsabilidad por la vida de otra persona. Salir del hoyo en el que había estado cayendo durante 5 años. Recuperar sus documentos, encontrar un trabajo, rentar una casa, convertirse en madre. A los 43 años, después de todo lo que había pasado, ambas opciones parecían imposibles. Xóchitl miró a la niña dormida. Tina chasqueaba los labios, y en su rostro había una expresión de paz total. No sabía que su madre agonizaba a pocos metros de ella. No sabía que su destino pendía de un hilo. No sabía nada, solo el calor de los brazos que la sostenían y la voz que le cantaba canciones de cuna. Se parece a ti de niña. Xóchitl se recordó a sí misma a los 4 meses. Por supuesto, no se recordaba a sí misma, pero recordaba las fotos del álbum familiar. Su madre guardaba ese álbum como un tesoro y se lo mostraba a sus hijas en las fiestas. Aquí estaba Xóchitl en la cuna, seria, con el ceño fruncido. Aquí estaba Xóchitl dando sus primeros pasos, cayendo pero sin llorar. Aquí estaba Xóchitl en primer grado, con un moño enorme y una mochila más grande que ella. Y aquí, Tamara, 7 años más joven, diminuta, asustada, siempre pegada a su hermana mayor. Tú siempre fuiste la más fuerte, decía su madre. Naciste fuerte. A Tamarita hay que protegerla. Y Xóchitl la protegió toda su vida. Y luego Tamarita la traicionó, y ya no hubo a quien proteger. Xóchitl sacudió la cabeza, ahuyentando los recuerdos. No era momento para la autocompasión. Tenía que pensar de forma práctica. Si se quedaba con la niña, ¿qué seguía? Dinero. Para empezar, necesitaba dinero. Al menos para los primeros tiempos. Para comida, pañales, fórmula, un cuarto en algún lugar, ropa para Valentina y para ella, porque con sus harapos Xóchitl no podría ni presentarse en el DIF. Documentos, su INE, su CORP. Todo eso podía recuperarlo, ya que estaba exonerada, pero requería tiempo y dinero para trámites, fotos, transporte, vivienda. Rentar un cuarto sin documentos era casi imposible. Entonces, primero los documentos, luego la vivienda. Y hasta entonces, ¿dónde vivir? No podía volver a la construcción con una bebé. Trabajo. Después de recuperar sus documentos, podría buscar trabajo. Pero, ¿de qué? ¿Quién contrataría a una mujer de 40 y tantos años con un vacío de 5 años en su currículum y un bebé en brazos? La cabeza le daba vueltas con preguntas sin respuesta. Tamara gimió en sueños y abrió los ojos. Xóchitl. Su voz era aún más débil que antes. ¿Sigues aquí? Aquí estoy. Qué bueno, Tamara intentó sonreír. Tenía miedo de que te hubieras ido. De que fuera un sueño. No fue un sueño. La hermana giró la cabeza y miró a la bebé en los brazos de Xóchitl. Está dormida. Duerme. Qué bueno, repitió Tamara. Xóchitl, tengo que decirte algo. ¿Qué más? Dinero. Tengo dinero. No es mucho. Pero, empezó a toser. Y Xóchitl volvió a acercarle el vaso con agua a los labios. Gracias. En una cuenta de banco. Unos 300,000 pesos. Es todo lo que quedó después de todo. La tarjeta está en el buró. El NIP es la fecha de nacimiento de mamá. Xóchitl guardó silencio. Quería dejárselo a Valentina para su futuro. Pero si te la quedas, el dinero también es tuyo. Te alcanzará para empezar. 300,000 pesos. Para una persona que vivía en la calle, era una fortuna. Podía rentar un cuarto por varios meses. Comprar ropa, comida, todo lo necesario para la bebé.
Incluso podía pagarle a un abogado para acelerar la recuperación de sus documentos. No es un soborno, dijo Tamara, como si leyera sus pensamientos. No intento comprarte, es que no tengo nada más. Solo el dinero y Valentina. Y ambos son para ti. ¿Por qué para mí? Preguntó Xochitl. Tenías un esposo. Tenías a sus padres. Amigos. Colegas. ¿Por qué yo? Porque eres la única en la que puedo confiar. ¿Confiar? Xochitl no pudo evitar reír. ¿Después de lo que me hiciste? Sí, Tamara la miró directamente a los ojos. Después de todo, precisamente por eso. Eres una persona honesta, Xochitl. La más honesta que he conocido. Nunca mentiste, ni traicionaste, ni te desviaste de tus principios. Incluso cuando te acusaron, no intentaste culpar a otros, no buscaste excusas. Simplemente recibiste el golpe, porque no sabías de dónde venía. Y si lo hubieras sabido, tampoco te habrías vengado. Te conozco, Xochitl. Te conozco mejor que nadie. Era la verdad. Una verdad amarga y dolorosa. Incluso ahora, sentada junto a la cama de su traidora moribunda. Xochitl no sentía deseos de venganza, solo cansancio y una extraña e inexplicable lástima. Si me quedo con Valentina, dijo lentamente, no significa que te haya perdonado. No significa que todo esté olvidado. Lo sé. Significa solo que no quiero que una niña pague por los pecados de su madre. Entiendo. Xochitl miró a la niña en sus brazos. Tina se había despertado y la miraba con calma. Atentamente. Sin miedo. Como si supiera que esta mujer no le haría daño. Que esta mujer la protegería. Tengo condiciones, dijo Xochitl. ¿Cuáles? Me contarás todo. Todo lo que no sé. Sobre Gregorio. Sobre el plan. Sobre cómo decidieron incriminarme. Quiero saber cada detalle. Tamara asintió. Y le escribirás una carta a Valentina, para que cuando crezca, sepa la verdad. Sobre ti, sobre mí, sobre todo. La escribiré. Y una cosa más, Xochitl titubeó. Quiero saber quién es su padre. Su verdadero padre. Dijiste que tu esposo te abandonó. Pero Silvia dijo que el diagnóstico te lo dieron hace un año, y diste a luz hace 4 meses. Eso significa que te embarazaste después de saber de la enfermedad, después de que tu esposo se fue. El rostro de Tamara cambió, desvió la mirada. Es importante. Sí. Un largo silencio. El reloj de la pared hacía un tic-tac fuerte y molesto. Afuera comenzaba a amanecer. Se llama Damián, dijo Tamara finalmente. Damián Larín. Es médico. Trabajaba en oncología cuando me hicieron los primeros estudios. Nos hicimos cercanos. Era amable. Atento, no me miraba como a una moribunda. Me miraba como a una mujer. ¿Él sabe de la bebé? No. La voz de Tamara se volvió casi inaudible. No se lo dije. Cuando supe del embarazo. Él ya se había ido. Lo transfirieron a otro hospital. En otra ciudad. Pude haberlo encontrado. Pero no quise. ¿Por qué? Porque no quería que se quedara conmigo por lástima. Por un sentido del deber. Quería que Valentina fuera solo mía. Xochitl negó con la cabeza. Le negaste el derecho de saber sobre su hija. Sí. No es justo. Lo sé. Tamara tosió de nuevo. Pero me estoy muriendo. Xochitl. Ya no me importa que es justo y que no. Solo me importa una cosa. Que Valentina esté a salvo. Si quieres, busca a Damián. Cuéntale. Quizás quiera ser parte de su vida. O quizás no. Esa ya será tu decisión. Xochitl guardó silencio, procesando lo que había escuchado. Damián Larín. Oncólogo. El padre de Valentina, que no sabía de su existencia. Otra variable en una ecuación que ya de por sí no tenía solución. De acuerdo, dijo finalmente. Lo pensaré. ¿Eso es un sí? En la voz de Tamara sonó la esperanza. ¿Te la quedarás? Xochitl miró a Valentina, a sus ojos oscuros, tan parecidos a los suyos, a sus deditos diminutos aferrados al cuello de su chamarra sucia. Sí, dijo. Me la quedaré. Tamara se echó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero esta vez sonreía. Una sonrisa débil, apenas perceptible, pero una sonrisa. Gracias, susurró. Gracias. Xochitl, no me agradezcas. No lo hago por ti. Lo sé, pero de todos modos. Gracias. Xochitl se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Afuera. El amanecer se encendía. Pálido. Invernal. Frío. Un nuevo día. El primer día de su nueva vida. Si es que a eso se le podía llamar vida. Cuéntame, dijo, sin darse la vuelta. Todo.
desde el principio. Y Tamara comenzó a hablar. Tamara habló durante mucho tiempo. Su voz a veces se quebraba en un ronquido, a veces se apagaba hasta convertirse en un susurro, pero continuó. Era como si una presa se hubiera roto y todas las palabras que se habían acumulado en su interior durante años finalmente se desbordaran. La historia había comenzado 6 años atrás. Tamara acababa de entrar a trabajar en la empresa, recomendada por Xochitl. Era joven, inexperta, entusiasta. Don Gregorio Palacio se fijó en ella en una fiesta de la empresa, bailó con ella, le hizo cumplidos, la miró como si fuera la única mujer en la sala. Fui una tonta, decía Tamara. Una completa tonta. Él era 20 años mayor, casado, con hijos, pero a mí me pareció que era amor, de verdad, como en las películas. El romance se desarrolló rápidamente. Encuentros secretos en hoteles, flores en su escritorio, joyas en cajas de terciopelo. Gregorio decía que se divorciaría pronto. Ya casi, solo había que esperar. Tamara esperó, y entonces él le pidió un favor. Uno muy pequeño, dijo. Solo firmar unos cuantos documentos. Una formalidad. Los documentos resultaron ser actas de trabajos realizados, ficticios. El dinero iba a contratistas que no existían, y luego regresaba a las cuentas de Gregorio a través de una cadena de empresas fantasma. El esquema clásico, viejo como el mundo. Tamara firmó. Luego otra vez. Y otra. Con cada firma, la suma crecía, y salir se volvía más difícil. Me tenía enganchada, dijo. Si me negaba, mostraría los documentos con mi firma. Me convertí en su cómplice sin darme cuenta. Xochitl escuchaba en silencio. La historia era sucia, banal, predecible como una novela barata. Pero eso no lo hacía más fácil. Y luego empezó la auditoría, continuó Tamara. Del fisco. Gregorio entró en pánico. Dijo que necesitaban a alguien a quien culpar. Alguien sobre quien descargar todo. Y me eligió a mí. Sí, Tamara desvió la mirada. Eras la candidata perfecta, contadora principal. Acceso a todas las cuentas y sin ninguna protección, ni contactos, ni dinero, ni parientes influyentes. ¿Y tú aceptaste de inmediato? Un largo silencio. No, dijo Tamara finalmente. No de inmediato. Lloré. Grité. Le dije que no podía. Que eras mi hermana. Que nunca me lo perdonaría. ¿Y qué hizo él? Me mostró las fotos. De nosotros juntos en el hotel, en el coche, en su oficina. Dijo que las publicaría en internet, que se las enviaría a todos nuestros conocidos, a nuestros excompañeros de la universidad, a los vecinos, que su esposa me destruiría. Ella tenía influencias en todas partes, en la policía, en la fiscalía, incluso en el crimen organizado. Dijo que me encerrarían como cómplice por un mínimo de 10 años. Tamara tragó saliva. Me asusté más que nunca en mi vida. Xochitl recordó el juicio. A Tamara en el banquillo de los testigos. Pálida, con las manos temblorosas, recordó su voz, quebrándose en cada palabra. En ese momento, pensó que su hermana estaba nerviosa por la vergüenza. Ahora entendía que era por el miedo. Pero, ¿por qué yo? Preguntó Xochitl. En la empresa trabajaban docenas de personas. ¿Por qué no alguien más? Tamara guardó silencio. Tamara, ¿por qué yo? Porque la voz de su hermana se volvió casi inaudible, porque yo lo sugerí. El mundo se detuvo. Xochitl miraba a su hermana, sin poder creer lo que oía. Las palabras no formaban una imagen coherente. Se desmoronaban como los fragmentos de un espejo roto. ¿Qué dijiste? Gregorio quería incriminar a Silvia Pérez. Ella también había firmado documentos, también estaba involucrada. Pero yo, Tamara se echó a llorar. Yo le dije que Silvia era demasiado cuidadosa, que se defendería, que su hermano era abogado. ¿Y tú? Yo no. Sí, tú eras conveniente, confiada. Tu esposo no te apoyaba mucho. Casi no tenías amigos, solo tu trabajo. Xochitl se levantó. Las piernas no la sostenían y se agarró del respaldo de la silla para no caer. Valentina. En la cama, gimió, sintiendo el cambio. Tú misma sugeriste incriminarme, dijo Xochitl con voz muerta. A tu propia hermana. No fue Gregorio quien te obligó. Fuiste tú. Él te habría elegido de todos modos. Tamara intentó incorporarse sobre la almohada. Tarde o temprano. Yo solo aceleré el proceso. Sí. Xochitl se acercó a la ventana. Afuera, el cielo clareaba. De negro pasaba a gris, luego a rosa. Un amanecer normal, un día normal. Y dentro de ella, algo se derrumbaba. Los últimos restos de fe en la gente, en la familia, en los lazos de sangre. Creía que sabía la verdad.
Creía que Tamara había sido una víctima, débil, asustada, pero víctima al fin y al cabo. Y resultó que, vete. La voz de Tamara era apenas audible. ¿Qué? Vid, repitió su hermana. Llévate a Valentina y vete. No merezco tu perdón. No merezco nada. Xóchitl se dio la vuelta. Tamara yacía sobre la almohada, con los ojos cerrados. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero ya no sollozaba, lloraba en silencio, sin sonido. Quería contártelo todo, susurró. Te diste la verdad. Ahí la tienes. Completa. Ahora sabes cómo era yo en realidad. Cómo soy. Xóchitl guardó silencio. El dinero está en la tarjeta, continuó Tamara. Los documentos de Valentina están en el buró, su acta de nacimiento, su cartilla de vacunación. La dirección de Damián no la sé, pero trabajaba en el Centro Oncológico Estatal. Se le puede encontrar. Tamara, por favor, vete. Ya no puedo mirarte a los ojos. Xóchitl permaneció inmóvil. En su interior luchaban dos sentimientos, la furia y la lástima, el odio y la comprensión. Quería gritar, golpear las paredes, sacarle a su hermana explicaciones que de alguna manera justificaran su traición. Pero no había explicaciones. Solo estaba la verdad, fea, despiadada, definitiva. Tamara la había traicionado no porque la obligaran, no porque no tuviera opción, sino porque era más fácil, más conveniente, más seguro. Para ella. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo Xóchitl en voz baja. No que lo hicieras, sino que guardaras silencio durante 5 años. 5 años. Tamara, sabías dónde estaba. Sabías que era inocente. Y te callaste. Tenía miedo. Tú siempre has tenido miedo. Toda tu vida. Y esa cobardía lo destruyó todo, mi vida y la tuya. Tamara no respondió. Xóchitl se acercó a la cama y tomó a Valentina en brazos. La niña la miró con sus ojos oscuros. Tranquila, confiada, sin una sombra de miedo. Me la quedaré, dijo Xóchitl. No por ti, ni porque te haya perdonado, sino porque ella no tiene la culpa. Porque los hijos no deben pagar por los pecados de sus padres. Gracias, susurró Tamara. No me agradezcas. Xóchitl abrió el buró, sacó los documentos y la tarjeta bancaria. La carta. Prometiste escribirle una carta. La escribiré hoy. Vendré por ella mañana. Xóchitl se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta. Tamara yacía en la almohada, pequeña y frágil como una muñeca rota. Tenía los ojos cerrados. Los labios se movían, ya fuera en una oración o en una maldición. Tamara. Su hermana abrió los ojos. No te perdono, dijo Xóchitl. Quizás algún día, pero no ahora. Lo sé, pero yo, Xóchitl titubeó, buscando las palabras. Entiendo. No lo acepto, pero lo entiendo. Eras débil, estabas asustada, sola, y tomaste la decisión que te pareció la única posible. No es una excusa. No, no es una excusa. Es solo un hecho. Xóchitl salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. El pasillo estaba silencioso y vacío. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas polvorientas, dibujando cuadrados pálidos en el suelo. En algún lugar de abajo, tintineó la vajilla. Comenzaba el desayuno para aquellos que todavía podían comer. Xóchitl apretó a Valentina contra su pecho y se dirigió a las escaleras. Una nueva vida comenzaba ahora mismo, con ese paso, con ese suspiro, con ese momento. Y no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Pero una cosa sabía con certeza, no había vuelta atrás, solo hacia adelante. 3 días después, Tamara murió. Xóchitl se enteró por la enfermera, la misma que estaba de guardia la noche de su primera visita. La mujer llamó al número que Xóchitl había dejado antes de irse del hospicio. Se fue tranquilamente, dijo la enfermera, mientras dormía. No sufrió. Gracias por avisarme. Le dejó un sobre. Pidió que se lo entregara personalmente. Xóchitl llegó al hospicio 1 hora después. El sobre era grueso, de papel resistente. En él, con una caligrafía familiar, estaba escrito, para Valentina, cuando crezca. Adentro había una carta, 10 páginas de texto apretado. Xóchitl no la leyó. No era para ella. El funeral fue modesto, solo Xóchitl, un sacerdote y los sepultureros. Ni amigos, ni colegas, ni el exesposo. Tamara se fue como había vivido sus últimos años, en soledad. Xóchitl estaba de pie junto a la tumba fresca, con Valentina en brazos. La niña dormía, sin saber que se despedía de su madre. Adiós. Tamara, dijo Xóchitl en voz baja. No sé si podré perdonarte algún día,
pero te prometo que Valentina crecerá feliz. Nunca sabrá lo que es la traición. Nunca sentirá lo que yo sentí. El viento se llevó sus palabras hacia donde el cielo se unía con la tierra. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Xóchitl rentó un cuarto en una casa vieja en las afueras, barato, con paredes desconchadas y suelos que crujían, pero limpio y cálido. La dueña, una mujer mayor llamada doña Elena, no hizo preguntas. Miró a Xóchitl, a la bebé en sus brazos, asintió en silencio y le entregó las llaves. La renta el día 10. No molestar a los vecinos. No traer hombres. No lo haré. Lo veo. El dinero de la tarjeta de Tamara se gastaba rápidamente. El cuarto, la comida, los pañales, la fórmula, los medicamentos. Valentina se resfrió la primera semana, y Xóchitl pasó 3 noches sin dormir, cambiándole compresas y tomándole la temperatura cada hora. La doctora de la clínica, una mujer joven con ojos cansados, le dio una receta y miró a Xóchitl con una compasión mal disimulada. ¿Estás sola con la bebé? Sola. ¿Tiene documentos? ¿Seguro popular? ¿Acta de nacimiento? Tengo el acta. ¿El seguro? Xóchitl titubeó. Lo estoy tramitando. La doctora suspiró y le dio otra receta para medicamentos gratuitos de la farmacia social. Tráigame los papeles cuando los tenga. Mientras tanto, aquí tiene mi número personal. Si empeora, llámeme a cualquier hora. Xóchitl tomó el papel con el número y, por primera vez en muchos días, sintió que algo cálido se movía en su pecho. Esperanza, gratitud. Ya había olvidado cómo se llamaban esos sentimientos. Los documentos resultaron ser el principal problema. Su credencial del INE había expirado hacía mucho. No la había renovado desde que terminó en la calle. Para obtener una nueva, necesitaba demostrar que ella era ella. Y para eso se requerían constancias, actas, comprobantes. Un círculo vicioso en el que la burocracia se devoraba a sí misma. Pero Xóchitl no se rindió. Iba a las oficinas de gobierno todos los días, con Valentina en un rebozo que compró de segunda mano. Hacía filas, llenaba formularios, explicaba su historia una y otra vez. Los funcionarios la miraban de diferentes maneras, unos con desprecio, otros con indiferencia, y algunos con una inesperada empatía. Una mujer en la oficina del registro civil, canosa y de aspecto severo. Estudió sus documentos durante un largo rato y de repente preguntó: ¿Es usted esa Xóchitl Reyes, la que fue exonerada por el caso de desfalco? Xóchitl se quedó helada. Sí, dijo después de una pausa. Soy yo. La mujer asintió. Mi hija trabajaba en esa empresa. De secretaria. Me contó. El rostro severo se suavizó un poco. Espere aquí. Se fue y regresó media hora después con el jefe del departamento. El chief, un hombre corpulento y con dificultad para respirar. Miró a Xóchitl, a la bebé, al montón de documentos sobre el escritorio. ¿Así que está exonerada? Sí. ¿Y quiere recuperar sus documentos? Sí. Guardó silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. Luego suspiró. Mire, vamos a tramitarle todo por la vía rápida para víctimas de errores judiciales. Y también lo de la compensación. Hay un fondo para eso. Averíguelo. Xóchitl lo miraba, sin poder creer lo que oía. Gracias, logró decir. Yo gracias. El hombre hizo un gesto con la mano. De nada. El Estado tiene una deuda con usted. Al menos podemos agilizar los papeles. En 2 semanas, Xóchitl tenía una nueva credencial del INE. En un mes, CURP y afiliación al seguro. En 2 meses, la tutela oficial de Valentina. El trámite de la tutela resultó ser una prueba aparte. El DIF la miraba con recelo, exconvicta, aunque exonerada, sin vivienda permanente, sin trabajo, sin esposo. No era la candidata más adecuada para ser madre. Pero Xóchitl luchó. Recopiló constancias, pasó por comisiones, demostró su solvencia. La carta de Tamara, la declaración oficial cediendo la custodia a su hermana, ayudó. El testamento que Tamara había logrado firmar antes de morir ayudó aún más. Finalmente, la funcionaria del DIF, una joven de ojos amables, suspiró y puso la última firma. «Felicidades», dijo. Ahora es oficialmente la tutora de Valentina Domínguez. Xóchitl tomó el documento en sus manos. Las letras se le nublaron. «Gracias. A usted. Gracias». No cualquiera está dispuesto a asumir una responsabilidad así, respondió la joven. Especialmente después de usted entiende. Xóchitl entendía. Encontró trabajo por casualidad. En la clínica a la que llevaba a Valentina para sus revisiones, había un anuncio. Se solicita contador. Experiencia mínima de 3 años. Horario flexible.
Xóchitl miró el anuncio durante mucho tiempo, quizás 5 o 10 minutos. Contadora. Su vida pasada, la que le habían arrebatado. Arrancó el anuncio y fue a ver a la directora de la clínica. La directora resultó ser una mujer de mediana edad, enérgica, directa, con una mirada penetrante. Escuchó la historia de Xóchitl en silencio, sin interrumpir, revisó los documentos de exoneración, su título, la carta de recomendación de Silvia Pérez. Sí, Silvia le había escrito una recomendación cuando Xóchitl la llamó un mes atrás. 5 años sin trabajar, dijo la directora finalmente. Es mucho tiempo. Sí, los programas han cambiado. Las leyes han cambiado. Tendrá que volver a aprender. Estoy dispuesta. La directora tamborileó los dedos sobre el escritorio. Un hábito que al parecer compartían todos los jefes. Tengo una hija, dijo de repente, de 4 años. También la estoy criando sola. Su papá nos dejó cuando nació. Sé lo que es. Xóchitl guardó silencio. La tomaré a prueba. 3 meses. Si lo logra, la contrato de forma permanente. El sueldo no es mucho, pero tenemos una guardería en la clínica. Para los empleados es gratis. La voz de Xóchitl se quebró. Gracias. Lo lograré. Se lo prometo. No prometa. Hágalo. Y Xóchitl lo hizo. Las primeras semanas fueron un infierno. Nuevos programas, nuevos formatos, nuevas normativas. La cabeza le daba vueltas con cifras y leyes. Por las noches, se sentaba a estudiar con los manuales mientras Valentina dormía en su cuna. Se dormía de madrugada, se levantaba 3 horas después, alimentaba a la bebé, la dejaba en la guardería y corría al trabajo. Pero poco a poco, se fue haciendo más fácil. Sus manos recordaban los movimientos olvidados. El cerebro, desacostumbrado al esfuerzo, comenzó a funcionar de nuevo. Las cifras se ordenaban en cuadros coherentes, los documentos en cadenas lógicas. Al final del periodo de prueba, Xóchitl trabajaba tan bien como sus colegas más jóvenes, y en algunas cosas, incluso mejor. La directora la llamó a su oficina el último día del periodo de prueba. Siéntese. Xóchitl se sentó, apretando las manos sobre sus rodillas. He revisado su trabajo, dijo la directora. Casi no hay errores. Cumple los plazos. Se lleva bien con sus compañeros. Me esfuerzo. Lo veo. La directora puso un papel sobre la mesa. Este es el aviso de su contratación permanente, con un aumento de sueldo. Xóchitl tomó el papel. Las letras se le nublaron de nuevo, últimamente le pasaba a menudo. Gracias, susurró. No la defraudaré. Lo sé, respondió la directora y, por primera vez, sonrió. Bienvenida al equipo. Licenciada Reyes. Esa tarde, Xóchitl estaba sentada en el suelo de su cuarto, mientras Valentina gateaba a su alrededor, agarrando juguetes y chillando de alegría. 10 meses. La niña crecía, ganaba peso, ya se sentaba con seguridad y comenzaba a pararse, agarrándose de los muebles. Sus ojos oscuros miraban el mundo con una ávida curiosidad, y en la mandíbula inferior ya le habían salido 2 dientes. Xóchitl la miraba y pensaba en Tamara. Su hermana tenía razón, Valentina se parecía a ella de niña. La misma barbilla terca, la misma mirada seria, el mismo hábito de fruncir el ceño cuando algo no le salía. Nunca sabrá lo que es la traición. Xóchitl lo había prometido allí, en el cementerio, y pensaba cumplir su promesa. Pero quedaba una pregunta pendiente, una persona en la que intentaba no pensar. Damián Larín, el padre de Valentina. Tamara había dicho que él no sabía de la bebé, que ella no lo había buscado. Pero Xóchitl no estaba segura de que eso fuera lo correcto. Valentina tenía derecho a conocer a su padre, y el padre tenía derecho a saber de su hija. Pero, ¿cómo encontrarlo? ¿Y valía la pena? Xóchitl sacó su teléfono y abrió el buscador. Escribió, Damián Larín oncólogo. Había muchos resultados, demasiados, pero uno llamó su atención, un artículo en una revista médica, publicado hacía 6 meses. Nuevos métodos para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Autor, Dr. Damián Larín. Centro Oncológico Estatal. Centro Oncológico Estatal. No se había ido. Seguía aquí. Xóchitl miró la pantalla del teléfono, y su corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. Mañana llamaría. Mañana. O pasado mañana. O cuando estuviera lista. Xóchitl llamó una semana después. La voz en el teléfono era grave. Tranquila. Con una ronquera apenas perceptible. La voz de un hombre acostumbrado a dar malas noticias y a mantener la compostura. Centro Oncológico Estatal. Habla el doctor Larín. Xóchitl guardó silencio.
Las palabras que había ensayado toda la semana desaparecieron de repente, disueltas en el zumbido de la línea telefónica. Hola, ¿me escucha? Sí, logró decir finalmente. Disculpe, me llamo Xóchitl Reyes. Usted no me conoce, pero le hablo sobre Tamara. Tamara Domínguez. Una pausa larga. Pesada. Tamara, repitió él. La voz le había cambiado. Ahora había algo vivo, doloroso, en ella. ¿Sabe dónde está? La he estado buscando casi un año. Xóchitl cerró los ojos. Murió. Hace 6 meses. Cáncer. El silencio en el teléfono era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Lo sabía, dijo él finalmente. Sabía que estaba enferma. Yo mismo le di el diagnóstico. Le ofrecí tratamiento, ensayos clínicos, todo lo que pude. Y ella desapareció. Simplemente desapareció. Cambió su número de teléfono, se mudó. Intenté encontrarla a través de conocidos, de servicios sociales. Fue inútil. Se estaba escondiendo, dijo Xóchitl. Siempre se escondía. ¿Por qué? Xóchitl pensó en su hermana, en sus miedos, en su cobardía, en su incapacidad para aceptar un amor que consideraba no merecer. Es una larga historia. Sería mejor que nos viéramos. Hay algo más que debes saber. Se encontraron en un café cerca del centro oncológico. Damián resultó ser un hombre alto, de unos 40 años, con canas en el pelo oscuro y profundas arrugas alrededor de los ojos. El rostro cansado de alguien que ha visto demasiada muerte. Pero cuando vio a Valentina en la carriola, su rostro cambió. Ella es, no terminó la frase. Su hija, dijo Xóchitl. Valentina. Tina tiene 10 meses. Damián se dejó caer en una silla sin apartar la vista de la niña. Valentina lo miraba con su habitual curiosidad seria, lo estudiaba, lo evaluaba. No me lo dijo, susurró él. No lo sabía. No se lo dijo a nadie. Tenía miedo. ¿De qué? En su voz había desesperación. Yo la amaba. Quería estar con ella. Ayudarla. ¿Por qué huyó? Xóchitl sacó el sobre de su bolso. El que decía, para Valentina. Cuando crezca. Esta es la carta que le dejó a su hija. No la he leído. No es para mí. Pero, titubeó. Tamara era mi hermana. Y la conocí toda mi vida. Le tenía miedo a todo, a la oscuridad, a la soledad, al juicio de los demás. Y más que nada, tenía miedo de ser feliz. ¿Por qué? Porque no se sentía digna de la felicidad, especialmente después de lo que hizo. Xóchitl le contó todo, el desfalco, el juicio, los 5 años en la calle, la traición, el falso testimonio, la nota de 3 palabras. Damián escuchaba en silencio. Su rostro se volvía cada vez más pálido. La traicionó a usted, dijo finalmente. A su propia hermana. Sí. Y aún así, se quedó con su bebé. Valentina no tiene la culpa de los pecados de su madre. Damián miró a la niña. Tina se estiró hacia él. Extendió su manita y le agarró un dedo. Él se estremeció, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Puedo? Preguntó con voz ronca. Xóchitl asintió. Él tomó a la niña en brazos con cuidado. Valentina no lloró, al contrario. Se acurrucó contra él y apoyó la cabeza en su hombro, como si supiera que él era su padre. Ahora entiendo, dijo Damián en voz baja. Entiendo por qué huyó. Pensó que si yo descubría la verdad sobre ella, sobre lo que hizo, la odiaría, la rechazaría, me iría. ¿Y la habría odiado? Él negó con la cabeza. No, la habría perdonado. La gente comete errores. Errores terribles. Irreparables. Pero eso no significa que no merezcan amor. Xóchitl lo miraba, a ese hombre cansado que sostenía en brazos a la hija de la mujer que había destruido su vida. Y de repente comprendió que tenía razón. Tamara merecía amor, merecía perdón. No porque sus acciones tuvieran justificación, no la tenían, sino porque el odio corroe el alma de quien odia. Porque el perdón no es un regalo para el culpable, sino una liberación para la víctima. Quiero ser parte de su vida, dijo Damián. De la vida de Valentina. Si usted me lo permite, usted es su padre. Tiene el derecho. El derecho es una cosa. Su permiso es otra. Usted la ha criado estos meses. Usted se ha convertido en su madre. No quiero destruir lo que ha construido. Xóchitl miró a Valentina, que dormitaba plácidamente en el hombro de un hombre desconocido. La niña se veía feliz, tranquila, protegida. Lo resolveremos, dijo. De alguna manera. Lo resolveremos. Esa noche, cuando Valentina se durmió, Xóchitl sacó la carta. Se había prometido no leerla.
Era para su hija, no para ella. Pero ahora, después de hablar con Damián, entendió que necesitaba saber. Necesitaba entender a su hermana por completo. El sobre se abrió con facilidad. 10 páginas de texto apretado. Las últimas palabras de una mujer moribunda. Mi querida Valentina, comenzaba la carta. Cuando leas esto, yo ya no estaré. Y quiero que sepas la verdad. Toda. Sin adornos ni excusas. Xochitl leyó durante mucho tiempo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secó. Tamara escribía sobre su vida, sobre los miedos que la persiguieron desde niña, sobre su madre, que amaba a más hijas pero siempre ponía a Xochitl como ejemplo, sobre el sentimiento de inferioridad que creció con los años, sobre un amor tonto y desesperado por un hombre casado que parecía su salvación y sobre la traición. Hice algo terrible, escribía Tamara. Destruí la vida de la persona que más me amaba en el mundo. Tu tía Xochitl es la persona más fuerte, más buena y más honesta que he conocido. Y la traicioné no porque me obligaran, sino porque fui una cobarde, porque me elegí a mí misma. Seguían páginas de arrepentimiento sincero, doloroso, implacable consigo misma. Tamara no buscaba excusas. No pedía comprensión, simplemente contaba cómo fue, qué sintió, por qué hizo lo que hizo. Y al final, no sé si Xochitl me perdonará. Probablemente no, y tendrá razón. Pero sé una cosa, si te acogió, si está leyendo esta carta contigo, significa que es mejor que yo. Significa que estás en buenas manos. Tu padre es un buen hombre. Damián Larín, oncólogo. Lo amé de verdad. Por primera vez en mi vida. Y precisamente por eso huí, porque temía que descubriera la verdad y dejara de amarme. Temía perderlo como perdí a todos los demás. Fui una tonta. Valentina. Toda mi vida fui una tonta. Pero tú eres lo mejor que he hecho. La única decisión correcta en toda mi inútil vida. Crece feliz. Sé valiente, más valiente que yo. Ama abiertamente, sin miedo. Y si alguna vez te encuentras con una persona a la que quieras traicionar por tu propio beneficio, recuérdame. Recuerda en qué termina. Tu mamá, que te amó más que a su vida. Tamara. Xochitl dejó la carta y se quedó sentada en la oscuridad durante un largo rato. Afuera nevaba, la primera nevada de ese invierno. Los copos blancos giraban a la luz de un farol, caían sobre la tierra, cubriendo el mundo con un manto limpio e intacto. Pensó en su hermana, en sus miedos, en sus errores, en el amor al que tanto temía, en la carta que Valentina leería algún día y, quizás, entendería lo que la propia Tamara no pudo entender, que el amor es más fuerte que el miedo, que el perdón es posible, que incluso del hoyo más profundo se puede salir si se tiene el valor de dar el primer paso. Perdóname, hermana. Te perdono, susurró Xochitl en la oscuridad. Te perdono, Tamara. Y por primera vez en 5 años. En todos esos interminables y terribles 5 años. Sintió que un peso se le quitaba del pecho. Como si la piedra que había cargado durante tanto tiempo finalmente hubiera caído al suelo y se hubiera hecho polvo. Era libre. Un año después, Xochitl estaba de pie junto a la ventana de su nuevo departamento. Pequeño pero acogedor, con vista a un parque. Abajo, en el patio, Damián columpiaba a Valentina. La niña tenía casi 2 años. Ya corría, decía sus primeras palabras, se reía de una forma tan contagiosa que era imposible no sonreír. Sobre la mesa había una carta del juzgado. La compensación por la condena injusta finalmente había llegado. No eran millones, pero era suficiente para empezar una nueva vida. Una vida verdaderamente nueva. Junto a la carta, una fotografía. Xochitl, Valentina y Damián en la playa. Unas vacaciones de verano, las primeras en muchos años. Los 3 sonreían. No eran una familia en el sentido tradicional, pero eran algo cercano, algo real. Xochitl tomó la fotografía en sus manos y sonrió. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Abajo, Valentina gritaba algo, agitando los brazos. Damián se reía. Un nuevo amanecer, una nueva vida, un nuevo comienzo. Y Xochitl estaba lista para él. Gracias por escuchar hasta el final. Si la historia te conmovió, significa que no fue contada en vano.